Los primeros rayos de sol apenas asomaban en el horizonte, trayendo una luz tímida a las calles adoquinadas del centro de la ciudad. El aire estaba húmedo y frío, típico de las mañanas de otoño, y María, una niña de 7 años, sentía el viento helado cortándole el rostro mientras se encogía bajo el abrigo de una marquesina. Despertó lentamente, frotándose los ojos con el dorso de sus manos sucias, tratando de espantar el cansancio y el frío que parecían nunca dejar su cuerpo. Con la cara sucia y el pelo enredado, tenía un aire de fragilidad que contrastaba con la determinación silenciosa en sus ojos marrones. María vivía en las calles desde que tenía memoria. Sola, sin familia ni amigos, su rutina era sobrevivir un día a la vez, mendigando algunas monedas o pidiendo sobras de comida a los transeúntes apresurados. Ese día, al abrir los ojos, abrazó su osito de peluche desgastado, un regalo olvidado de alguna persona generosa, y se levantó con dificultad. Dobló cuidadosamente la manta raída que la abrigaba durante las noches frías y miró a su alrededor, observando cómo las calles empezaban a cobrar vida con el movimiento de los primeros trabajadores del día. Caminó hasta el parque de la ciudad, donde sabía que podría encontrar algunos turistas generosos. Seguía por la acera con pasos ligeros y rápidos, siempre atenta a su alrededor. Sus pequeñas manos sostenían con fuerza el osito, como si ese viejo juguete fuera su única conexión con un mundo menos cruel. Al llegar al parque, vio a niños jugando, corriendo tras las palomas y disfrutando la alegría de la infancia que, para María, parecía una realidad distante. Los observaba desde lejos, deseando, por un breve momento, ser una de ellos, una niña con padres, una casa y una cama caliente para dormir. Mientras se acercaba a los bancos del parque, notó un grupo de turistas japoneses admirando las estatuas que decoraban el lugar. María sabía que ahí podría conseguir algunas monedas. Se aproximó cautelosamente, con la mirada baja y la voz suave, como quien pide permiso para existir. «Señora, ¿me puede ayudar? Cualquier cosa me ayuda mucho, tengo hambre». Extendió su pequeña mano sucia hacia una mujer del grupo, que la miró con una mezcla de sorpresa y compasión, entregándole algunas monedas sin decir una palabra. María sonrió agradecida y salió corriendo, sus pies descalzos casi flotando sobre el asfalto mientras se dirigía al pequeño mercado en la esquina. Con las pocas monedas, compró un panecillo y un jugo, los cuales devoró rápidamente en un rincón, escondida de miradas curiosas. Después de comer, María se sintió un poco más revigorizada, lista para enfrentar otro día. Sin embargo, al pasar frente a una de las mansiones de la zona, una construcción imponente con rejas de hierro trabajadas y un jardín exuberante, fue atraída por la belleza del lugar. María sabía que no debía acercarse demasiado, pero la curiosidad y el brillo de las flores coloridas en el jardín la encantaban de una manera que no podía resistir. La mansión pertenecía a Camilla Vázquez, una de las mujeres más ricas e influyentes de la ciudad. Camilla era conocida por su apariencia impecable, su gusto extravagante y, sobre todo, por su temperamento difícil. Era una figura temida, no solo por los empleados que trabajaban en su casa, sino también por los comerciantes de la zona, que evitaban a toda costa cualquier conflicto con ella. Camilla era una mujer que sabía lo que quería y no dudaba en usar su poder y dinero para conseguirlo. Ese día, observaba el movimiento desde su balcón mientras organizaba una fiesta importante que tendría lugar por la noche. De repente, los ojos de Camilla se entrecerraron al ver a María parada fuera de los portones de su mansión. La visión de la niña harapienta movió algo dentro de ella, algo entre el desprecio y una ira inexplicable. «¿Qué hace esa mocosa aquí?», murmuró Camilla para sí misma, mientras bajaba los escalones de mármol con pasos decididos, sosteniendo el collar de diamantes que acababa de ponerse. María, perdida en su propia admiración por las flores del jardín, no notó la aproximación de Camilla hasta que escuchó la voz brusca de la mujer. «Oye, tú», gritó Camilla, con una autoridad que haría estremecer a cualquiera. «¿Qué haces aquí? Lárgate de mi casa ahora mismo». María dio un salto, asustada. No tenía intención de invadir o molestar,
Solo miraba las flores desde afuera, pero la voz de Camilla la hizo retroceder instintivamente. Dio 2 pasos hacia atrás, balbuceando una respuesta. Disculpe, señora, solo estaba mirando. Pero Camilla ya no escuchaba. Sus ojos se fijaron en algo que parecía fuera de lugar. El collar de diamantes que estaba en sus manos hace poco había desaparecido. Estaba segura de que lo había dejado allí, junto a su copa de vino en la mesa del balcón. Camilla, con el rostro contorsionado por la furia y la sospecha, volvió a dirigirse a María. «Fuiste tú», acusó Camilla, señalando a la niña con el dedo. «Pequeña ladrona. Sabía que no podía confiar en gente como tú». María se quedó paralizada. No sabía de qué estaba hablando la mujer. Sus ojos desorbitados de miedo buscaban desesperadamente una salida, pero no había a dónde correr. Camilla, sin perder tiempo, llamó al guardia de la mansión, que respondió de inmediato. En pocos minutos, María estaba rodeada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba explicar que no sabía de qué estaban hablando. «Yo no robé nada. Lo juro. Ni siquiera entré a la casa». Pero las palabras de María no encontraban oídos comprensivos. Camilla, con su autoridad inquebrantable, ya había decidido, María era culpable. Y así, la pequeña niña de la calle, sin ninguna prueba real en su contra, fue llevada a la comisaría. La escena era desgarradora, una niña, sola e indefensa, enfrentando un sistema que parecía no tener piedad. Mientras María era conducida bajo la mirada indiferente de los transeúntes, Camilla regresaba a la mansión, sin imaginar que la verdad sobre el collar desaparecido y los secretos de su propia vida estaban a punto de salir a la luz, revelando un pasado del cual ya no podría esconderse. María sentía el suelo frío de la comisaría bajo sus pies descalzos mientras era llevada por un policía a una pequeña sala de espera. La sala era sombría, con paredes descascaradas y un olor a moho que parecía impregnarlo todo. El corazón de María latía acelerado, una mezcla de miedo y confusión. No entendía cómo su mañana, que había comenzado como cualquier otra, se había convertido en una pesadilla tan rápidamente. El policía la dejó allí, sentada sola, mientras hablaba con otros agentes en el mostrador. Podía oír fragmentos de la conversación entre los policías, palabras como robo, collares y niña de la calle, que se entrelazaban en su mente como cuchillos afilados. Intentó contener el llanto, pero era difícil, lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras abrazaba al osito de peluche, el único consuelo en medio de aquella tormenta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético. Los coches pasaban apresurados, la gente caminaba por las aceras sin percibir el dolor que se desarrollaba en aquella comisaría, ignorando a la pequeña figura acurrucada en un rincón, temblando de miedo. El ruido de las sirenas y los pasos apresurados resonaba, pero para María, todo parecía lejano, como si estuviera en un mal sueño del que no podía despertar. Camilla Vázquez llegó poco después, sus tacones resonando por los pasillos de azulejos fríos. Llevaba un abrigo caro y gafas oscuras, exudando una confianza casi arrogante. Su perfume fuerte anunciaba su llegada antes de que fuera vista. Al entrar, lanzó una mirada de desdén a María, que la observaba con ojos abiertos de pavor. «Esta es la niña», dijo Camilla, señalando a María con un dedo que parecía afilado como un cuchillo. «Ella estaba rondando mi casa y, poco después, el collar de diamantes desapareció. Estoy segura de que fue ella. Esas niñas de la calle son todas iguales, hacen lo que sea para robar lo que puedan». El comisario, un hombre robusto y con barba gris mal afeitada, escuchaba a Camilla con una expresión de fastidio. Ya conocía a Camilla de otros casos y sabía que le gustaba imponer su voluntad sobre los demás. Sin embargo, su posición e influencia en la ciudad significaban que tenía que tomar sus quejas en serio, aunque la situación involucrara a una niña de 7 años visiblemente asustada. «Señora Vázquez, entiendo su preocupación, pero necesitamos pruebas concretas», dijo el comisario, tratando de mantener la compostura.
La acusación es grave y necesitamos verificar todos los detalles antes de cualquier cosa. Camilla bufó, impaciente. Para ella, la culpabilidad de María era obvia y no tenía paciencia para burocracias. El comisario se acercó a María, tratando de suavizar su expresión. Se agachó para quedar a la altura de la niña, intentando parecer menos amenazante, pero sus ojos severos seguían transmitiendo una autoridad difícil de ignorar. «Niña, ¿sabes por qué estás aquí?», le preguntó, con una voz en un tono forzado de amabilidad. María, con las manos temblorosas, abrazaba al osito con aún más fuerza. Asintió con la cabeza, pero las palabras no salían. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. El comisario suspiró, dándose cuenta de que aquello no sería fácil. ¿Tomaste algo de la casa de esta señora?, insistió el comisario, tratando de obtener alguna respuesta. María negó con la cabeza, pero el miedo le impedía hablar. Su pequeño cuerpo estaba tenso, y todo lo que quería era salir de allí, volver a la seguridad de las calles, por duras que fueran. El comisario se levantó e hizo un gesto a uno de los policías. «Vamos a necesitar un abogado para esta niña. No podemos continuar así». Mientras María esperaba, el policía la llevó a una sala aún más pequeña, donde se sentó en una silla de metal, fría e incómoda. Allí, podía oír el sonido de los teléfonos sonando y el tecleo de los ordenadores. Cada minuto allí parecía una eternidad. Al otro lado del pasillo, Camilla Vázquez no perdía tiempo. Usaba su móvil para llamar a sus contactos, exigiendo que la situación se resolviera cuanto antes. Su collar de diamantes era una herencia familiar, una pieza valiosa tanto financiera como emocionalmente, y Camilla estaba dispuesta a usar todos sus recursos para garantizar que María pagara por el supuesto robo. Mientras tanto, en un rincón de la comisaría, Consuelo, la empleada de Camilla, observaba todo con una mirada de angustia. Era una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un moño simple y ojos cansados de quien cargaba un peso que no podía compartir con nadie. Consuelo había visto a María varias veces afuera de la mansión, siempre con una mirada triste, pero nunca imaginó que la niña pudiera estar involucrada en algo así. Consuelo sabía muchos secretos de Camilla. Había trabajado para la familia Vázquez por más de 20 años y conocía bien el temperamento de su jefa. Sabía que Camilla podía ser implacable y que, a menudo, usaba su poder para humillar y controlar a los demás. Sin embargo, lo que más incomodaba a Consuelo era un secreto aún mayor, algo que la propia Camilla no tenía el valor de admitir: María podría ser la clave para una verdad enterrada hace mucho tiempo. Mientras la tensión aumentaba en la comisaría, Consuelo luchaba con sus propias emociones. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo a perder su trabajo y la seguridad de años le impedían actuar impulsivamente. Sin embargo, al ver a María tan indefensa, una niña acusada injustamente, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una decisión se formaba lentamente en su mente: tal vez era hora de revelar todo lo que sabía. Mientras Consuelo reflexionaba, la llegada de un abogado defensor, un hombre joven y de apariencia decidida, trajo un atisbo de esperanza para María. Se presentó como Marcos e inmediatamente comenzó a revisar el caso. Al ver a María, su corazón se encogió. Tenía una hija de la misma edad y no podía concebir cómo una niña tan pequeña podría estar involucrada en un robo. Marcos se sentó junto a María, tratando de transmitir calma. «Hola, María. Mi nombre es Marcos y estoy aquí para ayudarte, ¿de acuerdo? No te preocupes, vamos a descubrir lo que realmente pasó». María lo miró con una mezcla de miedo y desconfianza. Las palabras de Marcos eran amables, pero ella ya había aprendido a desconfiar de los adultos. Aún así, algo en la forma en que hablaba la hizo sentir un poco más segura. Marcos miró al comisario y luego a Camilla, que observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una mirada de triunfo. «Necesitamos investigar todo, señora Vázquez. No podemos acusar a una niña sin pruebas sólidas», dijo Marcos, levantándose y encarando a Camilla directamente.
Estoy seguro de que la verdad saldrá a la luz. Camilla rodó los ojos, impaciente. Para ella, toda esa conversación era una pérdida de tiempo. Quería justicia inmediata, no un proceso largo y complicado. Pero Marcos estaba decidido a luchar por María, y la mirada de Consuelo, observando desde lejos, se fijó en la escena. Quizás hubiera una oportunidad de que todo finalmente saliera a la luz. Mientras pasaban las horas, María fue llevada de vuelta a la sala de espera. Seguía abrazada a su osito, tratando de mantenerse firme. El movimiento de la comisaría seguía alrededor, como un torbellino del que no podía escapar. Afuera, Consuelo tomó una decisión. Se acercó a Marcos mientras revisaba algunos documentos y lo llamó aparte. Su voz era baja, casi un susurro, pero llevaba una urgencia inconfundible. Doctor, hay algo que necesita saber, sobre Camilla y sobre esta niña. Consuelo miró a María, que aún esperaba sentada, ajena a lo que se desarrollaba a su alrededor. Todo esto no es lo que parece. Camilla, ella no es lo que todos piensan. Y esta niña, María, es más que solo una niña de la calle. Marcos frunció el ceño, intrigado. ¿Qué quiere decir con eso, Consuelo? Consuelo respiró hondo, tratando de reunir el valor necesario para contar la verdad. Hace muchos años, Camilla tuvo una hija que nació con una discapacidad, e hizo todo lo posible para ocultarlo de la sociedad. Nadie lo sabe, pero esa niña fue apartada de ella, enviada lejos, y desde entonces Camilla tiene una rabia inexplicable hacia niñas como María. Creo que todo esto, Consuelo miró a María nuevamente, con un brillo de compasión en los ojos. Creo que todo esto es algo mucho más profundo. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que un simple robo de collar. La verdad, pensó, tenía una forma peculiar de salir a la luz, y a veces, el destino conspiraba para revelar secretos que nunca debieron haber sido ocultados. Mientras Consuelo contaba lo que sabía, María permanecía ajena, mirando el suelo frío de la comisaría. Pronto, sin embargo, la niña descubriría que la injusticia que estaba sufriendo era solo la punta de un iceberg de mentiras, traiciones y secretos familiares que cambiarían su vida para siempre. Las horas se arrastraban en la comisaría como un reloj roto. María, aún acurrucada en la silla de metal, no podía entender por qué nadie parecía creerle. Cada ruido fuerte la hacía estremecer, y la mirada de desconfianza de los policías a su alrededor solo aumentaba su sensación de pavor. La pequeña sala, con sus paredes amarillentas y grietas visibles, parecía cerrarse sobre ella, como si el propio ambiente la condenara. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras que bailaban en las paredes, creando formas que la asustaban aún más. Mientras tanto, en el pasillo principal, Marcos se preparaba para la batalla legal que sabía que se avecinaba. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. María era solo una niña, pero estaba siendo tratada como una criminal, y la acusación de Camilla Vázquez no era algo que pudiera ignorarse fácilmente. Con una reputación poderosa en la ciudad, Camilla tenía la habilidad de manipular narrativas a su favor, algo que Marcos no podía permitir, especialmente cuando la verdad aún estaba oculta. Necesitamos tiempo para investigar, dijo Marcos al comisario, mientras revisaba los papeles del caso en la mesa desordenada de la oficina. No acepto que una niña de 7 años sea retenida aquí sin pruebas claras de su culpabilidad. El comisario lo miró con una mezcla de cansancio y conformidad. Marcos tenía razón, pero sabía que ir contra Camilla no sería fácil. Con un suspiro, se apartó de la mesa, dirigiéndose a la ventana. Afuera, el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja oscuro que predecía la llegada de la noche. Doctor, entiendo su preocupación, pero Camila Vázquez es una mujer influyente. No aceptará un no como respuesta, y usted lo sabe. El comisario se volvió hacia Marcos, cruzando los brazos. Necesito más que solo suposiciones para ir en su contra. Marcos asintió,
sintiendo la tensión en el aire. Sabía que enfrentaría una batalla dura, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Lanzó una mirada a Consuelo, que estaba a su lado, y vio en sus ojos la misma determinación. Necesitaban descubrir la verdad, costara lo que costara. De vuelta a la sala de interrogatorio, María seguía abrazada a su osito, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás como si intentara encontrar algún consuelo en ese movimiento. El abogado Marcos entró en la sala, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Observó a María por un momento antes de arrodillarse frente a ella. «María, sé que tienes miedo», le dijo con voz calma y gentil, tratando de establecer un vínculo con la niña. «Pero te prometo que estoy aquí para ayudarte. No estás sola, ¿vale?» María lo miró con desconfianza, pero algo en la voz de Marcos la hizo sentir una pequeña chispa de esperanza. Asintió lentamente, sujetando el osito contra el pecho. «No robé nada, señor. Lo juro». Su voz salió débil, pero cargada de sinceridad. «Solo estaba mirando las flores. Me gustan las flores». Marcos sonrió levemente, entendiendo la inocencia en las palabras de María. Sabía que no estaba frente a una ladrona, sino a una niña que había sido arrastrada a algo mucho más grande que ella. «Te creo, María», respondió Marcos, tocando suavemente su mano. «Vamos a probarlo juntos, ¿de acuerdo?» María asintió, aún desconfiada, pero sintiéndose un poco más apoyada. Marcos sabía que necesitaba más que palabras para ayudar a María. Necesitaba pruebas, y para eso, tendría que excavar profundamente en los secretos que rodeaban a Camilla Vázquez. Al otro lado de la comisaría, Camilla estaba al teléfono, su voz sonando alta e irritada mientras exigía respuestas rápidas de sus contactos. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa mientras esperaba la llegada del abogado de la familia, Ricardo. Camilla no toleraba esperar, especialmente cuando se trataba de algo tan personal como la pérdida de su collar de diamantes. «Quiero a esa niña presa inmediatamente», gritó Camilla por teléfono. «No me importa cómo, solo hazlo». Camilla colgó, arrojando el teléfono a su bolso de cuero con un gesto agresivo. Respiró hondo, tratando de recuperar el control de sus emociones. La idea de que una niña de la calle hubiera entrado a su casa y robado algo tan valioso la sacaba de quicio. En realidad, era más que el simple acto de robar. Para Camilla, eso representaba una invasión a su mundo perfecto y controlado, un recordatorio incómodo de que había cosas en su vida que no podía controlar ni ocultar. Mientras Camilla trataba de calmarse, Consuelo se acercó lentamente. La empleada vaciló por un momento antes de hablar, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse al temperamento impetuoso de su jefa. «Señora Camilla, tal vez la niña no hizo nada. Parece tan asustada». Consuelo comenzó con cuidado, las palabras saliendo lentamente, como si probara el terreno. Camilla lanzó una mirada cortante a Consuelo, una mezcla de incredulidad e ira. «Consuelo, no te pago para sentir pena por los mendigos», dijo Camilla, su voz afilada como una cuchilla. «Esa niña robó el collar y punto. Y si no vas a ayudar, es mejor que te apartes de mi camino». Consuelo bajó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de Camilla. Sabía que su jefa tenía un lado oscuro, pero al ver a María en esa situación, no podía ignorar más lo que sabía. Decidió que, aunque significara arriesgar su trabajo, ayudaría a la niña. Horas más tarde, mientras la noche se instalaba sobre la ciudad, Consuelo esperaba en el pasillo de la comisaría. Los corredores ahora estaban más silenciosos, con solo algunos policías de guardia pasando ocasionalmente. Consuelo aprovechó el momento de calma para acercarse a Marcos, que revisaba sus notas con una mirada concentrada. «Doctor Marcos, necesito hablar con usted», dijo Consuelo, su tono grave captando inmediatamente la atención de Marcos. Él levantó la vista, notando la seriedad en la expresión de la empleada. «Claro, Consuelo», respondió, enderezándose en la silla. «¿De qué se trata?».
Consuelo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando antes de inclinarse y susurrar. Hay algo que necesitas saber sobre Camilla y esta niña. Camilla tuvo una hija con discapacidad hace muchos años y la escondió de la sociedad. Siempre tuvo vergüenza, siempre evitó hablar de eso. Creo que la ira que tiene contra esta niña viene de eso. Consuelo dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de continuar. La hija de Camilla, nadie lo sabe, pero ella murió muy joven. Y desde entonces, Camilla ha sido amarga con todos los niños que le recuerdan a su propia hija. Pero esta niña, María, doctor, ella es la sobrina de Camilla. Marcos abrió los ojos, sintiendo el peso de la revelación. ¿Cómo que sobrina?, preguntó, sorprendido. Consuelo respiró hondo, tratando de mantener la compostura mientras explicaba. María es hija de la hermana menor de Camilla, Elena, que murió en un accidente hace algunos años. Recuerdo bien a Elena, era una buena mujer, pero Camilla nunca se llevó bien con ella. Cuando Elena murió, nadie sabía qué pasó con su hija, hasta ahora. Marcos sintió una mezcla de choque y rabia. La pieza que faltaba comenzaba a encajar y la complejidad de la situación se hacía evidente. María no era solo una niña de la calle acusada injustamente, sino una parte olvidada de una familia que había optado por esconder sus dolores en lugar de enfrentarlos. La historia de María y Camilla ahora estaba ligada de una manera inquebrantable, y Marcos sabía que debía usar esa información para defender a María. Necesitamos probar esto, Consuelo. Necesitamos algo concreto, dijo Marcos, tratando de mantener el foco. Consuelo asintió, decidida a ayudar. Tengo algunas cartas que Elena me dio antes de morir. Prueban que María es su hija. Nunca las entregué porque tenía miedo de Camilla. Pero ahora, sé que es lo correcto. Marcos sostuvo la mano de Consuelo, agradecido por su coraje. Vamos a usar esto. Vamos a demostrar que María es inocente y que ella es, en realidad, parte de la familia de Camilla. Puedes estar segura, Consuelo, de que la verdad prevalecerá. Mientras Consuelo se preparaba para buscar las pruebas, María permanecía en la sala de espera, aún ajena a la profundidad de los secretos que la rodeaban. La noche avanzaba, y con ella, la esperanza de que la justicia pudiera finalmente hacerse. Marcos sabía que el camino sería largo y difícil, pero con la verdad a su lado, estaba decidido a traer justicia para María, y quizás, de alguna manera, dar un poco de paz a Camilla y su familia destrozada. La noche caía pesada sobre la ciudad, y la comisaría, con sus luces amarillentas y ambiente opresivo, se volvía aún más fría y desolada. Para María, cada minuto allí era un tormento. Sus pequeños dedos acariciaban el osito de peluche, tratando de encontrar algún consuelo. El silencio de la sala de espera era interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo marcando el avance de un tiempo que parecía estar eternamente en su contra. La silla dura y fría parecía más un castigo que un lugar para descansar. Su mente infantil trataba de comprender lo que estaba pasando, pero todo parecía un gran borrón de miedo y tristeza. Afuera, Marcos se reunía con Consuelo, la empleada que finalmente decidió revelar secretos que hacía mucho tiempo guardaba con temor. Consuelo, con las manos temblorosas, entregó a Marcos un sobre amarillento por el tiempo. Dentro, estaban las cartas de Elena, la hermana de Camilla y madre de María. Cartas que contaban una historia de amor, pérdida y dolor, que hasta entonces eran desconocidas por todos, excepto por Consuelo. Marcos, al abrir el sobre, encontró varias cartas atadas por un lazo de satén desgastado. Las palabras escritas a mano eran cuidadosas, con una caligrafía delicada y llena de sentimiento. Comenzó a leer, y la historia de Elena se desplegó ante sus ojos como una película antigua, triste y llena de giros inesperados. Elena había sido la hermana menor de Camilla, siempre más dulce, más compasiva. Mientras Camilla construía una vida basada en apariencias, estatus y control, Elena seguía un camino completamente diferente. Se enamoró de un hombre sencillo,
un trabajador honesto que amaba la vida con intensidad. El romance de ambos fue intenso, pero breve, interrumpido trágicamente cuando Elena y su novio sufrieron un accidente de coche, dejando a María, a un bebé, sin padres. Camilla, avergonzada de cómo la relación de Elena reflejaba en su imagen social, decidió ocultar la existencia de María, temiendo que la niña se convirtiera en un recordatorio público de las elecciones imprudentes de su hermana. Las cartas revelaban la desesperación de Elena en sus últimos días de vida, la angustia de no poder criar a su hija y la esperanza de que María encontrara un hogar seguro, aunque no fuera con su propia familia. En una de las cartas más conmovedoras, Elena rogaba a Camilla que cuidara de María tras su muerte, una petición que nunca fue atendida. Marcos se sintió abrumado al leer las palabras de Elena, sintiendo el peso de una promesa rota. Miró a Consuelo, que permanecía con la cabeza baja, los ojos húmedos. «Debería haber hecho esto antes, doctor Marcos», dijo Consuelo, la voz quebrada. «Debería haber luchado por esta niña desde el principio. Elena confió en mí, pero tuve miedo de Camilla. Ella siempre fue tan fuerte, ¿sabe? Tan implacable». Marcos puso su mano en el hombro de Consuelo, tratando de transmitir algo de consuelo. «No podemos cambiar el pasado, Consuelo. Pero podemos hacer lo correcto ahora. Vamos a usar estas cartas para probar quién es realmente María. Esto puede cambiarlo todo». Mientras Consuelo y Marcos se preparaban para lo que sería una larga noche, Camilla Vázquez, ya cansada, regresaba a su mansión. Al entrar en casa, fue recibida por el silencio perturbador que resonaba por los pasillos lujosos. El enorme salón, con sus candelabros de cristal y muebles caros, de repente parecía vacío y sin vida. Camilla arrojó el bolso sobre el sofá de cuero, el ruido resonando en el espacio vacío. Estaba exhausta, pero su mente no dejaba de correr. La rabia que sentía por la situación con María la corroía, pero había algo más, una inquietud que no podía identificar. Subió las escaleras hacia el dormitorio principal, pasando por una galería de fotos familiares. Fotos de ella misma en eventos de gala, fiestas lujosas, junto a personas importantes. Pero una imagen en particular la hizo detenerse. Era una foto antigua, de cuando aún era joven, al lado de Elena. Ambas sonreían, abrazadas, en un día de verano. Elena llevaba un vestido sencillo, con flores estampadas, y su sonrisa irradiaba una felicidad genuina que contrastaba con la sonrisa forzada de Camilla. Camilla tocó suavemente el vidrio del marco, como si tratara de alcanzar ese recuerdo perdido. En su corazón, una punzada de culpa comenzó a surgir, algo que se negaba a admitir desde hacía años. Elena había muerto, y Camilla siempre justificó sus acciones como una forma de proteger el legado de la familia. Pero ahora, mientras miraba esa foto, se preguntaba si se había engañado todo ese tiempo. ¿Realmente había protegido a la familia o solo su propio orgullo? Desvió la mirada, tratando de alejar esos pensamientos, y siguió hasta su habitación. Se sentó al borde de la cama, sosteniendo el collar de diamantes que había sido el centro de toda la confusión. Un objeto tan pequeño, pero cargado de tanto significado. Camilla recordó el día en que su madre le dio el collar, un símbolo de herencia y responsabilidad. Para Camilla, perder ese collar era como perder una parte de sí misma. Por un momento, se permitió flaquear. Sus manos temblaban mientras sostenía el collar, y las lágrimas que tanto había evitado finalmente corrieron por su rostro. Quizás, solo quizás, había cometido un error. Pero, ¿era demasiado tarde para volver atrás? Camilla se levantó, limpiándose rápidamente las lágrimas, como si su propia debilidad fuera algo que debía esconder. No podía mostrar vulnerabilidad, ni a los demás, y definitivamente no a sí misma. De vuelta en la comisaría, Marcos revisaba las cartas con atención, mientras Consuelo observaba nerviosamente. Con cada línea leída, quedaba más claro que María era una pieza fundamental en un rompecabezas que Camilla había intentado ocultar durante tanto tiempo.
La estrategia de Marcos comenzó a formarse, usaría esas cartas en el juicio, revelando no solo la inocencia de María, sino también su vínculo con Camilla. Esto no solo probaría que María no era simplemente una niña de la calle, sino una niña injustamente apartada de su propia familia. Necesitamos asegurarnos de que estas cartas sean aceptadas como evidencia en el juicio, dijo Marcos, doblando cuidadosamente las cartas y guardándolas en el sobre. Esto lo cambiará todo, Consuelo. María tiene derecho a saber quién es y de dónde viene. Consuelo asintió, aunque su rostro aún mostraba preocupación. Camilla luchará contra esto. Lo negará hasta el final, advirtió Consuelo, sus ojos mostrando un miedo palpable. Marcos miró directamente a Consuelo, con una expresión resuelta. Entonces nos prepararemos para eso, respondió con firmeza. Camilla puede tener dinero y poder, pero nosotros tenemos la verdad. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Mientras Marcos y Consuelo se preparaban para el día siguiente, María permanecía en la comisaría, sola y asustada, pero con una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse, sin que ella lo supiera. La verdad sobre su identidad estaba a punto de ser revelada, y los engranajes de la justicia finalmente comenzaban a moverse a su favor. El sol empezaba a asomarse, trayendo un nuevo día, y con él, la promesa de cambios. María fue despertada por el sonido de pasos apresurados y puertas que se abrían. Parpadeó lentamente, ajustando los ojos a la luz que entraba por la ventana sucia de la sala. Marcos entró poco después, con una sonrisa tranquila y una mirada que decía más que 1000 palabras. «Buenos días, María», dijo, agachándose a su lado. «Hoy iremos al tribunal, y te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. Eres más que esta acusación injusta, y vamos a demostrarlo». María no comprendía todos los detalles de lo que estaba sucediendo, pero la voz de Marcos y la gentileza en sus ojos le daban una sensación de seguridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en días, María esbozó una tímida sonrisa, apretando su osito contra el pecho. «Creo en ti, Señor», dijo ella, con una voz suave pero llena de esperanza. Mientras se preparaban para salir, Consuelo observaba desde la distancia, con el corazón apretado. Sabía que el camino sería difícil, pero tenía fe en que, finalmente, la verdad saldría a la luz. Camilla, por otro lado, todavía estaba en casa, preparándose para enfrentar el tribunal con la misma determinación de siempre, sin imaginar que los secretos que tanto había luchado por esconder estaban a punto de ser revelados. En el tribunal, las piezas comenzaban a moverse, y las vidas de todos los involucrados, María, Camilla, Consuelo e incluso Marcos, serían para siempre alteradas. Una batalla por la justicia, la identidad y la verdad estaba a punto de comenzar, y María, aunque sin saberlo, estaba en el centro de todo. La mañana en el tribunal empezaba agitada, con periodistas, abogados y curiosos aglomerándose en la entrada. El antiguo edificio de piedra gris, con sus imponentes columnas y escalones desgastados por el tiempo, parecía un símbolo de la justicia inflexible. Dentro, el aire estaba cargado de murmullos, susurros y miradas curiosas que seguían cada movimiento de las partes involucradas. María, sosteniendo firmemente la mano de Marcos, miraba a su alrededor con los ojos bien abiertos. Era la primera vez que se veía en un lugar así, y todo le parecía grande e intimidante para una niña tan pequeña. Marcos la condujo suavemente por el pasillo principal, esquivando las miradas curiosas y los flashes de las cámaras que intentaban capturar cada detalle del caso que empezaba a llamar la atención. La presencia de Camilla Vázquez, una figura influyente en la ciudad, garantizaba que el juicio fuera seguido con interés y, para algunos, hasta con cierta dosis de expectativa maliciosa. Para muchos, era solo otra historia sensacionalista, pero para María, era la lucha por su libertad y su identidad. Cuando entraron en la sala del tribunal, María sintió el peso del ambiente. Las paredes eran altas, adornadas con paneles de madera oscura y retratos de jueces que marcaron la historia del lugar. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, ya estaba sentado en su silla elevada,
revisando los documentos del caso con un aire de cansancio. Observaba todo con ojos críticos, claramente acostumbrado a ver lo peor y lo mejor de las personas que pasaban por allí. El fiscal, un hombre de traje gris bien cortado, estaba de pie, ajustando la corbata con precisión mientras revisaba sus notas. Camilla ya estaba sentada en la primera fila, vestida con un elegante vestido negro y joyas discretas, pero brillantes. Su semblante era de impaciencia y confianza, como si ya estuviera segura de que el veredicto sería a su favor. Cruzó las piernas y miró con desprecio a María, que se sentó al lado de Marcos, intentando pasar desapercibida. Camilla sabía que todas las miradas estaban sobre ella, y la atención la reconfortaba, reforzando su convicción de que tenía el control de la situación. Cuando el juez golpeó el mazo, la sala del tribunal se silenció inmediatamente. Levantó la vista hacia el fiscal, quien comenzó su presentación con una retórica calculada y precisa. La acusación era clara: María, una niña de la calle, había sido vista rondando la mansión de Camilla Vázquez, y poco tiempo después, el valioso collar de diamantes había desaparecido. El fiscal puntualizó que, a pesar de la edad, los niños en situación de calle eran frecuentemente utilizados en esquemas de robos, tratando de pintar un cuadro donde la culpabilidad de María parecía inevitable. Señoría, lo que tenemos aquí es una cuestión de seguridad pública. No podemos permitir que actos como este queden impunes, independientemente de la edad o las circunstancias de la acusada. El fiscal hablaba con voz firme y confiada, como si cada palabra fuera un golpe preciso en el caso de la defensa de María. Marcos se mantuvo calmado junto a María, observando atentamente cada movimiento del fiscal. Sabía que la acusación era fuerte, pero tenía algo que el otro lado no tenía: la verdad, y estaba decidido a hacer que se escuchara. Cuando el fiscal terminó, Marcos se levantó, enderezando el traje y lanzando una mirada reconfortante a María. Marcos comenzó su argumentación con un enfoque directo pero compasivo. Sabía que, para ganar, necesitaba humanizar a María a los ojos del tribunal. Tenía que mostrar que ella no era solo una niña de la calle acusada injustamente, sino una niña perdida en un mundo que le era cruel e implacable. Señoría, señoras y señores del jurado, estamos aquí hoy para juzgar un supuesto crimen que no tiene ninguna prueba concreta. María es una niña de 7 años, sola, vulnerable, y acusada de un acto que simplemente no cometió. Marcos hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran por la sala. La verdad es que María estaba fuera de la casa de Camilla Vázquez, admirando las flores. Nunca entró en la propiedad, nunca tuvo la oportunidad ni el motivo para robar nada. Camilla observaba con una mirada fría, los brazos cruzados como una muralla de acero contra cualquier intento de Marcos de doblegar su narrativa. Mantenía el rostro inexpresivo, pero por dentro, una pequeña parte de su confianza comenzaba a vacilar. La idea de que una niña tan pequeña podría estar enfrentando todo eso solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, le incomodaba, pero su orgullo era más fuerte que cualquier atisbo de duda. Marcos se volvió hacia Consuelo, que estaba sentada al fondo, y le hizo una señal. Consuelo se levantó y caminó lentamente hasta el estrado de los testigos, sus pasos resonando en el suelo de madera pulida. Cuando se sentó, toda la sala parecía contener la respiración, esperando lo que esa mujer sencilla, pero claramente nerviosa, tenía que decir. Consuelo, has trabajado para Camilla Vázquez durante muchos años, ¿verdad? Preguntó Marcos, con un tono amable. Para calmar a la testigo. Sí, doctor. Trabajé para la familia Vázquez por más de 20 años. Respondió Consuelo, con la voz temblorosa. ¿Y durante ese tiempo, conociste a Elena, la hermana de Camilla? Continuó Marcos, observando atentamente la reacción de Consuelo. Consuelo asintió, mirando brevemente a Camilla antes de bajar la vista. Sí, conocí a Elena. Era una buena persona. Dijo Consuelo, su voz ganando fuerza a medida que hablaba de Elena. Elena murió en un accidente y dejó una hija. Esa hija es María.
Un murmullo recorrió la sala del tribunal y Camilla se puso pálida. Sus ojos se estrecharon hacia Consuelo, como si quisiera intimidarla en silencio. La revelación parecía una bomba a punto de explotar, y todos los presentes podían sentir la tensión crecer en el aire. ¿Está diciendo que María, la niña aquí acusada, es hija de Elena, hermana de Camilla Vázquez?, preguntó Marcos, mirando directamente a Consuelo. Sí, señor, respondió Consuelo con firmeza. Y Camilla lo sabía. Cuando Elena murió, le pidió a Camilla que cuidara de María, pero Consuelo dudó, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Pero Camilla no quiso. Dijo que no quería nada que le recordara la vida de Elena. Camilla se removió en su silla, incómoda. Intentó mantener la compostura, pero todas las miradas estaban sobre ella, juzgándola. Las palabras de Consuelo parecían cortarla como cuchillos, exponiendo una verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Esto es un absurdo. Camila finalmente explotó, su voz cortante rompiendo el tenso silencio. Esa mujer está mintiendo. No sabe de lo que está hablando. El juez golpeó el mazo, pidiendo orden en la corte, pero la tensión estaba lejos de ser controlada. La revelación de Consuelo había volteado el caso, y todo el tribunal parecía dividido entre la verdad que emergía y el poder que Camilla aún intentaba ejercer. Marcos retomó el control, manteniendo su postura firme. Sabía que Consuelo tenía más que decir y necesitaba asegurarse de que su voz fuera escuchada. Se volvió nuevamente hacia Consuelo, que, a pesar de la mirada fulminante de Camilla, mantuvo su posición. Consuelo, ¿tiene alguna prueba de que María es realmente hija de Elena?, preguntó Marcos, sabiendo que esa sería la clave para desenmascarar completamente a Camilla. Consuelo respiró hondo y miró el sobre que sostenía en sus manos. Lo abrió con cuidado, sacando las cartas escritas por Elena. Aquí están. Son cartas que Elena escribió antes de morir, dijo Consuelo, entregando el sobre a Marcos, quien pasó las cartas al juez. Prueban que María es hija de Elena. Prueban que Camilla sabía todo esto y eligió ignorarlo. El juez leyó las cartas en silencio, su rostro inexpresivo mientras absorbía cada palabra. El fiscal miraba de un lado a otro, claramente sorprendido por el giro de los acontecimientos. Camilla, por su parte, permanecía rígida, su rostro perdiendo color a medida que la verdad se desarrollaba ante todos. Cuando el juez finalmente levantó la mirada, había una nueva seriedad en su expresión. Miró a Camilla, que desvió la mirada, y luego se dirigió al jurado, que esperaba ansiosamente el próximo paso. Señoras y señores del jurado, lo que tenemos aquí son evidencias claras de que la acusación contra María puede haber sido basada en prejuicios e información falsa. Las cartas proporcionadas por Consuelo muestran un vínculo familiar que no fue considerado. Necesitamos examinar esta nueva información antes de tomar cualquier decisión. El tribunal estaba en un tumulto controlado. Marcos sabía que había dado un paso crucial, pero la batalla aún no estaba ganada. Miró a María, que, a pesar de no entender completamente la profundidad de lo que estaba sucediendo, sintió una ola de esperanza. Por primera vez, parecía que alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Después de que la sesión fuera temporalmente suspendida para revisar las nuevas pruebas, Camilla salió del tribunal, perseguida por reporteros y cámaras. Intentó mantener la cabeza alta, pero por dentro, estaba hecha pedazos. Su imagen, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se estaba desmoronando ante sus ojos. En el coche, de camino a casa, sujetó el volante con fuerza, sus pensamientos desordenados entre la ira, la culpa y la confusión. Al llegar a la mansión, Camilla se encerró en su habitación. Las luces apagadas, el silencio absoluto. Miró a su alrededor, viendo el reflejo de su vida lujosa pero solitaria. Las palabras de Consuelo resonaban en su mente, dijo que no quería nada que le recordara la vida de Elena. Camilla sintió el peso de sus elecciones y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar.
No por las joyas, la reputación o el collar de diamantes desaparecido, sino por lo que podría haber sido, por la hermana que perdió, la sobrina que abandonó y las decisiones que tomó por orgullo y miedo. Mientras Camilla luchaba con sus emociones, Marcos se preparaba para el siguiente paso. Sabía que aún había mucho por hacer, pero con las cartas de Elena y el testimonio de Consuelo, sentía que la verdad finalmente comenzaba a prevalecer. María todavía estaba bajo custodia, pero los engranajes de la justicia estaban en movimiento, y Marcos estaba decidido a llevar el caso hasta el final. Al día siguiente, el tribunal estaba nuevamente lleno. La presión de los medios había aumentado, y todos querían saber el desenlace del caso que ahora se había convertido en un drama familiar público. Camilla entró, todavía altiva, pero con un aire de derrota que no podía ocultar completamente. María, al lado de Marcos, apretaba su hocito, pero su mirada ahora llevaba algo diferente, una chispa de esperanza y valentía que antes no estaba allí. Cuando el juez llamó a las partes para continuar, el silencio en la sala era absoluto. Marcos se levantó, las cartas de Elena en mano, listo para continuar la batalla. Sabía que el camino sería arduo, pero estaba listo para luchar por María, no solo por su libertad, sino por el derecho a ser quien realmente era. El día amaneció con un cielo cargado de nubes grises, presagiando una tormenta que parecía reflejar el tumulto emocional dentro del tribunal. Toda la ciudad estaba atenta al caso que ahora dominaba los titulares, transformando la vida de María en un espectáculo público. Periodistas se agolpaban en la entrada, ansiosos por capturar cada momento, mientras curiosos formaban una fila para intentar vislumbrar el desenlace del drama que se desarrollaba dentro de las sólidas e intimidantes paredes del tribunal. Dentro, la tensión era palpable. El aire estaba pesado, y el silencio que llenaba la sala parecía más denso de lo normal, como si todos estuvieran esperando que algo grandioso fuera a suceder. María, pequeña y vulnerable, se sentaba junto a Marcos, sosteniendo su hocito con aún más fuerza. No comprendía completamente la complejidad de lo que estaba sucediendo, pero sabía que su vida estaba en juego. A su lado, Marcos revisaba sus notas, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podría definir el futuro de María para siempre. Camilla entró en la sala de audiencias con el mismo aire de superioridad que siempre exhibía, pero había algo diferente en ella. El semblante altivo ahora parecía llevar una sombra de duda y agotamiento. Evitaba mirar a María, fijando la vista en el suelo, como si la presencia de la niña fuera un espejo que reflejara los errores que intentaba ignorar. Consuelo también estaba presente, sentada al fondo de la sala, con las manos entrelazadas en el regazo. Sus ojos, cansados, seguían cada movimiento de Camilla, ansiosa por el desenlace que podría cambiar el destino de María. Cuando el juez retomó su lugar en el tribunal, la sala se aquietó en respeto. Ajustó sus gafas, hojeando las cartas de Elena que Consuelo había entregado el día anterior. El juez, un hombre experimentado con décadas de servicio, había visto muchos casos en su carrera, pero ese tocaba un punto sensible, un conflicto familiar que mezclaba orgullo, dolor y la búsqueda de redención. «Estamos aquí para continuar el juicio de María, acusada de robo», dijo el juez, con su voz grave resonando por la sala. Sin embargo, se han presentado nuevas evidencias que deben ser consideradas. Marcos se levantó, manteniendo la postura confiada. Sabía que ese era un momento crucial y debía aprovecharlo al máximo. Comenzó a hablar, calmadamente, pero con una firmeza que mostraba su convicción. «Señoría, señoras y señores del jurado, ayer presentamos cartas escritas por Elena, hermana de Camilla Vázquez y madre biológica de María», dijo Marcos, gesticulando con cuidado mientras hablaba. «Estas cartas no solo prueban que María es hija de Elena, sino que también muestran que la acusación hecha por Camilla está profundamente arraigada en un conflicto familiar que debe salir a la luz». Marcos hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Luego miró a María, ofreciéndole una sonrisa alentadora antes de volverse nuevamente hacia el jurado.
María es una niña, sola en el mundo, cargando un peso que no es suyo. Continuó Marcos. Ha sido acusada injustamente, y estas cartas muestran que hay mucho más en juego aquí que solo el supuesto robo de un collar. Camilla apretó los puños, sus uñas clavadas en la palma de la mano mientras intentaba mantener la compostura. La mirada del juez se volvió hacia ella, como si esperara una respuesta o una explicación. Camilla respiró hondo, levantándose lentamente. «Esto es un absurdo», dijo Camilla, su voz tensa, pero aún controlada. «No importa de quién sea hija esta niña. Lo que importa es que mi collar de diamantes desapareció y ella estaba allí. Eso es lo que estamos juzgando aquí». El juez lo observó con una mirada penetrante, claramente evaluando cada palabra dicha. Luego miró a Marcos, indicándole que continuara con la línea de defensa. Marcos aprovechó el momento y llamó a Consuelo nuevamente al estrado de los testigos. Consuelo se acercó al estrado de los testigos, ajustando el delantal con las manos temblorosas antes de sentarse. El sonido de sus zapatos resonaba por la sala mientras caminaba, y todas las miradas estaban fijas en ella. Marcos sabía que Consuelo era la clave para desmontar la narrativa de Camilla, y necesitaba que mantuviera el coraje que demostró el día anterior. «Consuelo, gracias por estar aquí nuevamente», comenzó Marcos, con un tono alentador. «Ayer, nos contaste sobre las cartas de Elena y sobre la relación de María con Camilla. Ahora, quiero que nos hables más sobre lo que viste y escuchaste mientras trabajabas en la casa de los Vázquez». Consuelo miró de reojo a Camilla, cuya mirada podría perforar acero, pero respiró hondo y decidió continuar. «Cuando Elena murió, Camilla se enojó mucho. No con su hermana, sino con la situación». Empezó Consuelo, con la voz aún un poco temblorosa. Camilla siempre quiso controlar todo en su vida, y Elena era un recordatorio constante de que algunas cosas no se pueden controlar. Ella le pidió a Camilla que cuidara de María, pero Camilla se negó. Dijo que no quería lidiar con eso, que no tenía tiempo para una niña. Y entonces, María fue dejada al cuidado de nadie, terminando en las calles. Las palabras de Consuelo flotaban en el aire como un eco pesado, y cada sílaba parecía una nueva puñalada en el orgullo de Camilla. El juez observaba con una expresión seria, claramente absorbiendo las implicaciones de lo que se estaba diciendo. El fiscal se removía en su silla, consciente de que su posición se estaba debilitando. «Consuelo, ¿estás diciendo que Camilla sabía de la existencia de María y optó por no cuidarla?», preguntó Marcos, reforzando la gravedad de las revelaciones. Consuelo asintió, su mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a Camilla. «Sí», dijo Consuelo, finalmente levantando los ojos hacia el jurado. «Y esta niña, María, siempre estuvo fuera de la mansión, porque sabía, de alguna manera, que ese era su hogar. Solo quería estar cerca, incluso sin saber por qué». Camilla negó con la cabeza, pero sus manos traicionaban su nerviosismo. Sentía que el control que mantenía sobre la situación se estaba deshaciendo como arena entre los dedos. Lo que antes parecía una cuestión de simple acusación ahora se convertía en un enfrentamiento con los fantasmas de su pasado, una exposición pública de sus fallas y decisiones. En el momento en que Consuelo terminó su testimonio, la puerta del tribunal se abrió, y un joven alto, de traje oscuro y expresión decidida, entró. Carlos Vázquez, hijo de Camilla, había regresado inesperadamente. No se le había visto en la ciudad durante años, después de haber roto lazos con su madre debido a desacuerdos familiares. Su presencia inmediatamente captó la atención de todos, incluida Camilla, que quedó visiblemente sorprendida y desconcertada. Carlos caminó lentamente hasta el frente del tribunal, pidiendo la palabra. El juez, aunque sorprendido por la entrada abrupta, le concedió la oportunidad de hablar, reconociendo la gravedad del momento. «Soy Carlos Vázquez, hijo de Camilla», empezó, con voz firme. «No tenía intención de estar aquí, pero supe del caso y sentí que no podía quedarme al margen. Hay cosas que deben ser dichas.
Camilla observaba a su hijo con una mezcla de ira y algo que podría ser arrepentimiento. Sabía que Carlos tenía sus propias opiniones sobre cómo la familia manejaba los problemas y él nunca tuvo miedo de desafiar a su madre. Me fui porque no estaba de acuerdo con la forma en que mi madre manejaba las cosas. Continuó Carlos, mirando directamente a Camilla. Siempre intentó controlar todo y a todos, y eso nos destruyó. Cuando Elena murió, me contó sobre María, pero hizo parecer que cuidar de María era una carga, algo que debía evitarse a toda costa. Se negó a asumir cualquier responsabilidad, y yo no podía aceptar eso. Carlos se volvió hacia el juez, su expresión dura. María es mi prima. No es una ladrona, es una víctima, afirmó Carlos, con la voz cargada de emoción. Camilla siempre quiso proteger la imagen de la familia, pero al hacerlo, destruyó lo que quedaba de ella. María debería haber sido acogida, no rechazada. Intenté hablar con mi madre sobre esto en su momento, pero no me escuchó, y me fui. Ahora, estoy aquí para corregir lo que debió haberse hecho hace años. Camilla finalmente rompió el silencio, su voz ahora llena de desesperación e indignación. Carlos, no entiendes. Hice lo que pensé que era mejor para todos nosotros. Gritó Camilla, su voz temblando. No podía lidiar con otro escándalo. Tenía que proteger lo que quedaba de nuestra familia. Carlos negó con la cabeza, decepcionado. ¿A qué costo, madre?, preguntó, sus palabras resonando por la sala. ¿A qué costo? El intercambio entre madre e hijo dejó al tribunal en un silencio tenso. Camilla miró a su alrededor, finalmente dándose cuenta de que estaba sola en su defensa. Las palabras de Carlos resonaron profundamente, y por primera vez, pareció cuestionar sus propias acciones. El peso de sus decisiones, que antes parecían justificadas por la necesidad de control y preservación de la imagen, ahora se mostraban como una carga que ella misma había creado. El juez llamó a una breve pausa para revisar las nuevas declaraciones y pruebas. La tensión en la sala era palpable, y María, aunque aún asustada, sentía una nueva ola de esperanza al ver el apoyo que comenzaba a recibir. Carlos se acercó a ella y a Marcos, agachándose para estar a la altura de la niña. María, soy tu primo, dijo Carlos, con una sonrisa suave. Lamento todo lo que ha pasado. No sabía que estabas tan cerca todo este tiempo. Pero ahora, vamos a asegurarnos de que tengas justicia. María miró a Carlos, tratando de entender la complejidad de su situación. No sabía lo que significaba tener un primo, o una familia más allá de un osito de peluche y sus recuerdos vagos. Pero algo en la mirada de Carlos, y en la amabilidad que mostraba, la hizo sentir que tal vez, por primera vez, realmente pertenecía a algún lugar. Cuando la sesión se reanudó, el juez se dirigió al tribunal con un tono serio. Este tribunal ha escuchado nuevas pruebas que claramente cambian la naturaleza de este caso. Las cartas de Elena, el testimonio de Consuelo y las declaraciones de Carlos Vázquez revelan una verdad dolorosa y compleja. Este caso no es solo sobre un supuesto robo, sino sobre la responsabilidad, el arrepentimiento y el valor de la familia. El juez hizo una pausa, mirando directamente a María. María, este tribunal reconoce que eres una víctima de circunstancias más allá de tu control. Las acusaciones en tu contra se retiran, y el tribunal ordena que se tomen medidas para asegurarse de que recibas el cuidado y la protección que necesitas. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Camilla cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria corriera por su rostro, finalmente enfrentando la realidad de sus acciones. Carlos sostuvo la mano de María, prometiéndole que estaría a su lado de ahora en adelante. Para María, el momento fue agridulce. La libertad era un regalo, pero el peso de lo que había pasado aún colgaba sobre ella. Sin embargo, había una nueva llama de esperanza. Ya no estaba sola. Y mientras el tribunal se dispersaba, María miró al futuro con un corazón renovado, sabiendo que, finalmente, tenía una oportunidad de encontrar su verdadero lugar en el mundo.
El sol aún no había salido en el horizonte cuando María fue llevada de la comisaría al refugio temporal designado por el tribunal. A pesar de haber sido absuelta de las acusaciones, la realidad de su vida seguía siendo incierta. Con solo 7 años, había pasado por una experiencia que habría destruido el espíritu de cualquier adulto. Ahora, se encontraba en un nuevo lugar, rodeada de extraños que prometían cuidarla, pero sin la familiaridad de las calles que, aunque duras, eran todo lo que conocía. El refugio era una casa antigua de ladrillos rojos, con ventanas altas y puertas de madera que chirriaban al abrirse. Las luces suaves de los postes afuera lanzaban sombras largas sobre la entrada, creando un contraste con el brillo de las lámparas fluorescentes en el interior. María fue recibida por Clara, la coordinadora del refugio, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos cansados, pero amables. «Hola, María», dijo Clara, agachándose para estar a la altura de la niña. «Soy Clara, y te ayudaré a acostumbrarte al refugio. No te preocupes, estás a salvo aquí». María miró a Clara con desconfianza, sujetando su osito de peluche con fuerza. No podía alejar la sensación de que, en cualquier momento, alguien podría acusarla nuevamente o llevarla lejos. Las paredes del refugio, decoradas con dibujos coloridos hechos por otros niños, parecían extrañas y distantes, como si pertenecieran a un mundo diferente al de ella. Clara extendió la mano, ofreciéndose a mostrarle la habitación donde se quedaría. «Ven, te llevaré a tu habitación. Tenemos un lugar cálido para que duermas». Clara sonrió, esperando que sus palabras ofrecieran algún consuelo. María dudó por un momento antes de seguir a Clara por el pasillo. Pasaron por puertas abiertas, desde donde niños curiosos espiaban para ver a la nueva inquilina. Algunos susurraban entre ellos, mientras otros simplemente observaban en silencio. María mantuvo la mirada baja, sintiéndose fuera de lugar. Finalmente, llegaron a la habitación, una pequeña sala con 2 camas, una mesa y una ventana que daba al jardín. La habitación era sencilla, pero limpia y ordenada, con sábanas coloridas y una pequeña lámpara en forma de luna. «Esta será tu cama», dijo Clara, señalando el lado derecho de la habitación. «Si necesitas algo, estaré justo en la oficina. Y no te preocupes, María, todos estamos aquí para ayudarte». María asintió lentamente, sin decir una palabra. Se sentó en la cama, aún abrazada a su osito, y Clara, notando que la niña necesitaba espacio, salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. María miró a su alrededor, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido en los últimos días. Sentada allí, en una habitación extraña, se preguntaba si algún día encontraría un lugar al que llamar hogar. Mientras María intentaba adaptarse a su nueva realidad, Carlos estaba en la oficina del refugio, hablando con Clara sobre los próximos pasos. Carlos se sentía profundamente conmovido por la historia de María, y el descubrir que era su prima encendió en él un sentido de responsabilidad que no podía ignorar. Desde que había dejado la casa de su madre años atrás, Carlos había buscado un propósito mayor, y ahora, tal vez, lo había encontrado. «Quiero adoptar a María», dijo Carlos, con firmeza. «Es familia, y no puedo simplemente dejarla aquí. Sé que mi madre cometió muchos errores, pero quiero hacer lo correcto». Clara miró a Carlos con una expresión seria, pero comprensiva. Ya había visto situaciones como esa antes, donde parientes lejanos, movidos por un sentido de culpa o deber, intentaban intervenir. Sin embargo, el deseo de Carlos parecía genuino, y Clara sabía que podría ser la mejor oportunidad para que María tuviera una vida estable y llena de amor. «Carlos, entiendo tu deseo de ayudar a María, pero el proceso de adopción no es simple, especialmente considerando todo lo que ha pasado», explicó Clara, con un tono calmado. «Necesitará tiempo para adaptarse y confiar en ti. Y, lo más importante, necesitamos asegurarnos de que es lo mejor para ella». Carlos asintió, comprendiendo las palabras de Clara. «Sé que llevará tiempo», respondió.
pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero que María tenga una oportunidad de ser feliz, de tener una vida que mi madre no fue capaz de ofrecerle. Clara sonrió, reconociendo la determinación en los ojos de Carlos. Entonces comencemos el proceso, dijo ella. Será un camino largo, pero si realmente estás comprometido, creo que puede funcionar. Carlos sintió una oleada de alivio, pero también de ansiedad. Sabía que su madre no estaría satisfecha con esa decisión, pero eso no importaba. Para Carlos, era una cuestión de hacer lo correcto, algo que siempre había intentado seguir, incluso cuando se alejó de su familia. Se levantó y agradeció a Clara, prometiendo volver al día siguiente para comenzar el proceso de adopción. Mientras Carlos estaba en el refugio, Camilla estaba en su mansión, caminando de un lado a otro en la sala de estar. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones y revelaciones que no estaba preparada para enfrentar. La presencia de Carlos en el tribunal, su postura firme en su contra, y las cartas de Elena habían sacudido su mundo cuidadosamente controlado. Para Camilla, admitir que estaba equivocada era casi imposible, pero ahora, la realidad se estaba imponiendo con una fuerza implacable. El sonido del timbre resonó por la casa, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Carlos, que la miraba con una expresión seria. Camilla respiró hondo, sabiendo que esa conversación era inevitable. ¿Qué haces aquí, Carlos?, preguntó Camilla, intentando mantener un tono frío, pero la voz vacilaba ligeramente. Vine a hablar sobre María, respondió Carlos, sin rodeos. Es mi prima, madre. Y he decidido que voy a adoptarla. Camilla abrió los ojos, sorprendida y claramente contrariada. ¿Adoptar? ¿Estás loco?, exclamó Camila, con la voz elevándose en tono. Esa niña no es nuestra responsabilidad. Ella, ni siquiera debería estar en nuestras vidas. No entiendes lo que esto significa para nuestra familia, para nuestra reputación. Carlos suspiró, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Había esperado una reacción negativa, pero aún así, era difícil escuchar las palabras de su madre. Mamá, la familia es más que la reputación, dijo él, con una calma forzada. María es una niña que fue abandonada por nosotros, dejada para enfrentar el mundo sola. Ahora tenemos la oportunidad de corregir eso. No se trata de lo que la gente va a pensar, sino de hacer lo correcto. Camila se dio la vuelta, mirando por la ventana con una expresión endurecida. El jardín, que antes parecía un símbolo de su control y perfección, ahora solo era un recordatorio de todo lo que había perdido. El orgullo que siempre guió sus acciones ahora parecía una armadura demasiado pesada para llevar. No sé si puedo hacer esto, Carlos, confesó Camila, con la voz más suave, casi imperceptible. No después de todo. Yo, no sé si puedo ser la persona que ella necesita. Carlos se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de su madre. No tienes que hacerlo sola, dijo él suavemente. Podemos hacerlo juntos. No espero que cambies de un día para otro, pero quizás, solo quizás, esto pueda ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Camila cerró los ojos, permitiéndose sentir la sinceridad en las palabras de su hijo. Siempre trató de ser fuerte, inquebrantable, pero ahora se daba cuenta de que su fortaleza había sido su mayor debilidad. El orgullo que la había guiado también la había aislado, alejándola de las personas que más importaban. Lo pensaré, dijo Camila, con un suspiro pesado. Pero, Carlos, solo espero que sepas lo que estás haciendo. Carlos asintió, esbozando una ligera sonrisa. Lo sé, mamá, respondió él, alejándose hacia la puerta. Y espero que encuentres una manera de ser parte de esto también. Mientras Carlos dejaba la mansión, María estaba en el refugio, tratando de adaptarse a la nueva rutina. Todavía se sentía fuera de lugar, pero la presencia constante de Clara y el apoyo de otros niños la hacían sentirse menos sola.
Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias, una sonrisa por aquí, una conversación por allá. Clara se aseguraba de hablar con María todas las noches, leyendo cuentos y ayudándola a entender que, a pesar de todo, había esperanza de un futuro mejor. Pasó una semana, y Carlos continuó visitando a María regularmente. Traía libros, juguetes y, sobre todo, su tiempo y atención. Poco a poco, María empezaba a confiar en él, reconociéndolo como alguien que estaba allí para quedarse, alguien que no se iría de repente. Carlos le contaba historias sobre Elena, sobre lo amable y amorosa que era, y cómo María le recordaba tanto a la hermana que él tanto admiraba. «Tu mamá era increíble, María», dijo Carlos, mientras se sentaban en el jardín del refugio. «Y sé que estaría muy orgullosa de ti». María escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Para ella, las historias de Elena eran como piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Cada nueva información la hacía sentir un poco más conectada, un poco más completa. Días después, en un gesto inesperado, Camila apareció en el refugio. Clara la recibió en la entrada, con una mezcla de sorpresa y cautela. La condujo hasta el jardín, donde estaban María y Carlos. Al verla, María se quedó paralizada por un momento, pero la presencia de Carlos a su lado la tranquilizó. Camila se acercó despacio, sintiendo el corazón latir más rápido. Se arrodilló junto a María, tratando de encontrar las palabras correctas. La dureza que siempre había marcado su personalidad estaba ausente, en su lugar, había una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «Hola, María», dijo Camila, con la voz baja. «Yo, no sé cómo empezar, pero quería decirte que lo siento. Siento no haber hecho lo correcto antes. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar hacer las cosas bien de ahora en adelante». María miró a Carlos, que asintió alentándola. Con una pequeña sonrisa, María dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia Camila. Era un gesto simple, pero para Camila, significaba el mundo. Sostuvo la mano de María con cuidado, como si sostuviera algo extremadamente precioso y frágil. «Quizás, podamos empezar de nuevo», dijo Camila, con lágrimas en los ojos. «Quizás podamos ser una familia». María no sabía exactamente qué significaba eso, pero el calor de la mano de Camila en la suya, y la sonrisa gentil de Carlos a su lado, le daban la sensación de que, finalmente, estaba encontrando su lugar. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno donde María ya no tendría que esconderse o luchar sola. Uno donde finalmente podría ser solo una niña. La mañana en el refugio comenzó como cualquier otra, pero para María, los días ya no eran tan sombríos como antes. El sol brillaba suavemente a través de las ventanas del cuarto, bañando el espacio con una luz acogedora que contrastaba con el frío cortante afuera. María se levantó, aún con su osito apretado en sus brazos, y miró a su alrededor. Poco a poco, empezaba a sentirse más a gusto allí, especialmente con la presencia constante de Carlos y la promesa de que pronto sería oficialmente su tutor. Carlos se había comprometido con el largo proceso de adopción. Pasaba horas con abogados, llenando formularios interminables y asistiendo a varias audiencias con trabajadores sociales. Cada etapa era un recordatorio de que traer a María a su vida no sería fácil, pero la determinación de Carlos no flaqueaba. Sabía que, además de rescatar a María de un destino incierto, estaba también rescatando la parte de su familia que se había perdido con la muerte de Elena. Para Carlos, cada día era una oportunidad para reconectar los lazos que su madre, Camila, había roto. En el refugio, María había desarrollado una rutina. Ayudaba a la coordinadora Clara con tareas sencillas del día a día, como regar las plantas del jardín o ayudar en la cocina, pelando verduras para el almuerzo. Estas actividades, aunque simples, le daban un sentimiento de pertenencia y responsabilidad, algo que nunca había experimentado antes. Los otros niños del refugio también empezaron a acercarse a María, intrigados por la niña silenciosa, pero que mostraba una notable fuerza interior. Esa mañana,
Carlos llegó temprano, como hacía habitualmente, trayendo un nuevo libro para María. La encontró en el jardín, donde solía esconderse entre las flores, un hábito que se había convertido en parte de su refugio personal. María estaba tumbada en la hierba, mirando al cielo, observando las nubes formar figuras que solo ella podía ver. Carlos se acercó despacio, sin querer interrumpir ese momento de paz. «Buenos días, pequeña», dijo Carlos, sentándose a su lado. «Traje un libro nuevo. Este es sobre animales del bosque. Pensé que te gustaría». María se giró hacia él, con una sonrisa tímida. Tomó el libro con cuidado, como si estuviera recibiendo un tesoro, y miró las ilustraciones con fascinación. El mundo de los libros era una novedad para María, y cada página abierta era como una ventana a un universo que nunca había sabido que existía. «Gracias, Carlos», dijo ella, con la voz suave. «Me gusta mucho leer». Carlos sonrió, sintiéndose agradecido por poder proporcionarle esas pequeñas alegrías. Se inclinó para mirar el libro junto a María, señalando los dibujos coloridos. «Estos son lobos. Viven en manadas, siempre juntos, protegiéndose unos a otros», explicó Carlos, con un tono didáctico. «Un lobo solo no sobrevive mucho tiempo, pero en grupo, son fuertes». María escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Pensó por un momento y luego comentó: «Yo también quiero tener una manada. Alguien que me proteja, ¿sabes? Que siempre esté junto». Las palabras de María conmovieron profundamente a Carlos. Sabía que el deseo de María no era solo tener una familia, sino sentirse segura, parte de algo más grande. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para asegurar que María tuviera la vida que merecía, rodeada de personas que realmente se preocupen por ella. Mientras María y Carlos construían sus lazos, Camila atravesaba una turbulenta jornada interna. La mansión que antes parecía un símbolo de su victoria y control ahora se sentía vacía, cada rincón reflejando las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Los fríos pasillos y el silencio absoluto amplificaban el vacío en su vida. Las paredes decoradas con arte clásico y muebles lujosos eran ahora un constante recordatorio de todo lo que había priorizado en detrimento de lo que realmente importaba. Sentada en su sillón favorito, con una copa de vino en la mano, Camila miraba la chimenea, donde las llamas danzaban perezosamente. Su mente vagaba hacia el pasado, hacia los días en que Elena aún estaba viva y las sonrisas eran frecuentes en su hogar. Camila siempre se había visto como la responsable de mantener la imagen de la familia intacta, pero esa responsabilidad se había transformado en una carga que, poco a poco, la había endurecido. Recordaba el día en que Elena le pidió ayuda con María, el tono de desesperación en la voz de su hermana aún resonando en su mente. «Camila, ella es mi hija. Por favor, cuida de ella si yo no puedo», Elena había suplicado. Pero Camila, atrapada en su orgullo y necesidad de control, había rechazado, creyendo que estaba tomando la decisión correcta. Ahora, sentada sola en su mansión, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La presencia de Carlos en el tribunal, defendiendo a María y enfrentándola con la verdad que había tratado de ocultar, había sido un golpe profundo. Él había mostrado una fuerza que nunca pensó ver en su hijo, un coraje que la hizo cuestionar sus propias decisiones. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Se levantó lentamente y fue hasta la puerta, encontrando a Consuelo afuera. La empleada, que había sido su confidente durante tantos años, ahora se había convertido en un puente hacia el pasado que Camila no quería revisar. Pero había algo en los ojos de Consuelo, una determinación suave que Camila no podía ignorar. «¿Qué quieres, Consuelo?», preguntó Camila, su voz más cansada que irritada. «Quería hablar con usted, si me lo permite», respondió Consuelo, con un tono firme, pero respetuoso. Camila dudó, pero abrió la puerta e hizo un gesto para que Consuelo entrara. Se sentaron en la sala de estar, el silencio entre ellas cargado de cosas no dichas. Consuelo,
que conocía a Camila mejor que nadie, comenzó a hablar con cuidado. Camila, sé que estás pasando por un momento difícil. Pero necesito que sepas que María no es solo una niña perdida. Ella es la oportunidad de redención para todos nosotros. Dijo Consuelo, los ojos fijos en los de Camila. He estado a tu lado por muchos años y vi cuánto luchaste para mantener todo bajo control. Pero a veces, necesitamos dejar el control de lado y simplemente hacer lo correcto. Camila desvió la mirada, sintiendo que las palabras de Consuelo penetraban en sus defensas. Sé que me equivoqué, Consuelo. Confesó Camila, con la voz entrecortada. Pero, ¿cómo puedo arreglarlo ahora? Todo lo que toqué, lo destruí. Mi relación con Elena, con Carlos y ahora con María. Siento que es demasiado tarde. Consuelo se acercó, sosteniendo la mano de Camila con ternura. Nunca es demasiado tarde para intentarlo. María aún está aquí, y Carlos también. Te necesitan, Camila. No como la mujer fuerte e implacable que siempre has sido, sino como alguien dispuesta a cambiar, a ser vulnerable y a amar de verdad. Camila sintió las lágrimas rodar, la máscara de indiferencia finalmente desmoronándose. Por primera vez, se permitió llorar libremente, sin preocuparse por las apariencias o las expectativas. Consuelo la abrazó, ofreciendo el apoyo silencioso que Camila siempre había rechazado, pero que ahora aceptaba con gratitud. Días después, Camila decidió que necesitaba dar un paso hacia María y Carlos, aunque el miedo y la inseguridad aún la atormentaran. Sabía que debía disculparse, pero más que eso, necesitaba mostrarles que estaba dispuesta a cambiar. Camila tomó el coche y condujo hasta el refugio, el corazón acelerado mientras se acercaba. Cada kilómetro recorrido era una batalla interna entre el orgullo y la necesidad de hacer las paces. Cuando llegó al refugio, fue recibida por Clara, que la condujo al jardín donde Carlos y María pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Al verlos, Camila sintió un pinchazo de arrepentimiento, pero también una chispa de esperanza. María estaba sentada en el columpio, balanceándose suavemente mientras sostenía un libro, y Carlos estaba a su lado, señalando algo en las páginas. Camila respiró hondo antes de acercarse, los pasos vacilantes traicionando su inseguridad. Carlos fue el primero en notar su presencia, levantándose y cruzando una mirada con su madre. María, al notar el movimiento, dejó de balancearse y miró a Camila, sin saber cómo reaccionar. «Hola, María», dijo Camila, con la voz temblando levemente. «Yo quería hablar contigo, si está bien». María miró a Carlos, que asintió, y luego bajó del columpio, quedando frente a Camila. La niña permaneció en silencio, observando atentamente a la mujer que tantas veces la había rechazado. Camila se arrodilló en la hierba, poniéndose a la altura de María, y miró a los ojos de la niña con sinceridad. «No fui buena contigo, María. Me equivoqué mucho, y lo siento por eso», dijo Camila, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una fuera una piedra removida de su corazón. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero intentar ser mejor. Quiero intentar estar a tu lado, si me lo permites». María permaneció quieta por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Había visto a Camila como una figura distante, una sombra que la perseguía, pero ahora, allí, arrodillada y vulnerable, Camila parecía diferente. María miró a Carlos nuevamente, y él sonrió, animándola a responder. «¿Te vas a quedar?», preguntó María, con un tono de incertidumbre, pero también de curiosidad. Camila asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Me quedaré. Si me dejas, quiero quedarme. Quiero ser parte de tu vida, y tal vez, con el tiempo, podamos entendernos mejor», respondió Camila, con la voz quebrada por la emoción. María ponderó por un instante antes de dar un paso adelante, extendiendo su pequeña mano. Camila sostuvo la mano de María con delicadeza, como si sostuviera un tesoro frágil, y sintió una ola de alivio y gratitud. Carlos se acercó, colocando una mano en el hombro de su madre. «Estamos juntos en esto, mamá», dijo él, con una sonrisa. «Vamos a dar un paso a la vez».
Camila miró a Carlos y a María, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto para reconstruir lo que se había perdido. El abrazo de María, tímido y vacilante, fue la primera señal de que la reconciliación era posible. Allí, en el jardín del refugio, bajo el suave sol de la mañana, Camila encontró una nueva esperanza, un nuevo propósito. Y para María, era el comienzo de un hogar, una manada, un lugar donde finalmente podría ser quien era, rodeada de aquellos que, aunque tardíos, estaban listos para amarla. Las semanas que siguieron a la visita de Camila al refugio estuvieron marcadas por un ritmo de lenta reconstrucción. Era como si una pieza delicada estuviera siendo restaurada tras años de negligencia. María, Carlos y Camila se encontraban con frecuencia, cada encuentro un paso cauteloso hacia algo que todos deseaban, pero que aún parecía frágil e incierto. El proceso de adopción estaba en marcha, y mientras la burocracia se desenvolvía, el trío se dedicaba a construir lazos que antes no existían, pero que ahora eran esenciales. María se estaba adaptando mejor al refugio, pero la presencia constante de Carlos y la creciente cercanía de Camila le daban una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Cada día era una pequeña victoria. Las mañanas comenzaban con María levantándose temprano, ayudando a Clara a poner la mesa para el desayuno y luego corriendo al jardín, donde siempre esperaba ver llegar a Carlos. Él nunca faltaba, y ese compromiso inquebrantable era un bálsamo para el alma de María. Camila, por otro lado, atravesaba un proceso interno más complicado. La decisión de acercarse a María no era solo un gesto de reparación, sino también un desafío contra sus propios demonios internos. Enfrentaba sus miedos, inseguridades y, principalmente, el orgullo que la había aislado durante tanto tiempo. Las sesiones de terapia, que inicialmente se resistió a aceptar, se convirtieron en una parte fundamental de su camino. Allí, Camila comenzaba a desenredar la maraña de sentimientos y traumas que la habían llevado a tomar decisiones tan duras en el pasado. Camila se sentaba en un sillón cómodo en el consultorio de su terapeuta, una mujer de mirada serena y palabras suaves, que la guiaba por un camino de autoconocimiento. La sala estaba decorada con tonos suaves de azul y verde, creando un ambiente de paz que contrastaba con el torbellino de emociones que Camila llevaba dentro. En una de las sesiones, Camila comenzó a hablar sobre Elena, sobre las expectativas que siempre habían puesto sobre ella, y cómo el miedo al fracaso la endurecía en momentos en que debía haber sido amable. Siempre sentí que necesitaba ser perfecta, confesó Camila, los ojos fijos en el suelo mientras hablaba. Elena era tan diferente a mí. Tenía una forma de ser libre, que nunca pude entender. Y cuando ella murió, Camila se detuvo, la voz quebrada por la emoción. Cuando ella murió, sentí que había fallado de alguna manera. Como si fuera mi responsabilidad mantener a la familia unida, pero no lo logré. La terapeuta asintió, escuchando con empatía. ¿Y cómo te sientes ahora, tratando de reconectar con María?, preguntó la terapeuta, animando a Camila a continuar. Camila respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Asustada, admitió Camila, con un suspiro. Asustada porque sé que no puedo cometer los mismos errores. Veo tanto de Elena en María, y eso me asusta porque siento que tengo una segunda oportunidad, pero no sé si estoy lista para eso. La terapeuta sonrió suavemente, inclinándose hacia adelante. La vulnerabilidad es parte del proceso, Camila. Es normal sentir miedo, pero lo importante es que estás intentándolo. Y María verá eso. No necesita una persona perfecta a su lado, necesita a alguien que esté dispuesto a intentar, a estar presente, a crecer junto con ella. Camila asintió, sintiéndose un poco más aliviada. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez estaba dispuesta a recorrerlo con todas las incertidumbres que ello trajera. Carlos organizó un picnic en el parque para pasar tiempo con María y Camila en un ambiente más relajado. El parque era un lugar hermoso y tranquilo, con árboles altos que se balanceaban suavemente al viento y un lago sereno donde los patos nadaban perezosamente. Carlos quería proporcionar un momento de ligereza para todos, un espacio donde pudieran reír, conversar y simplemente estar juntos, sin la presión del pasado.
Cuando llegaron al parque, María corrió al frente, emocionada con la perspectiva de un día al aire libre. Le encantaba el parque, los colores vibrantes de las flores y el sonido distante de las risas de otros niños jugando. Camila, observando a María correr, sintió una oleada de ternura que no había experimentado en mucho tiempo. La ligereza y la alegría de María eran contagiosas, y aunque aún había una distancia entre ellas, Camila sabía que esa era la dirección correcta. Eligieron un lugar a la sombra de un gran árbol, extendiendo una manta a cuadros en el césped. Carlos desempacó los sándwiches y los jugos, mientras María se ocupaba explorando los alrededores, pero siempre manteniendo un ojo en el lugar donde estaban sentados. Camila, con un poco más de vacilación, se sentó junto a Carlos, observando cada movimiento de María como si estuviera tratando de grabar cada detalle. «Este lugar es hermoso», comentó Camila, tratando de romper el hielo. «Solía venir aquí con Elena cuando éramos pequeñas». Carlos sonrió, tomando 2 vasos de jugo y entregando uno a Camila. «A ella le encantaban los picnics», dijo Carlos, con una mirada distante, recordando las historias que había oído sobre su tía. «Creo que por eso María se siente tan a gusto aquí. Es como si, de alguna manera, estuviera conectada con Elena, incluso sin haber conocido realmente a su madre». Camila asintió, sintiendo un nudo en el corazón. Observó a María jugar con las hojas que caían de los árboles, recogiendo algunas y lanzándolas al viento, riendo con la simplicidad del juego. Era una escena que parecía sacada de una película, algo en lo que Camila nunca imaginó formar parte, pero que ahora deseaba profundamente. Después de un rato, María volvió a la manta, sentándose entre Carlos y Camila. Tomó un sándwich, pero sus ojos estaban más interesados en mirar a Carlos y a Camila, como si estuviera tratando de medir lo que significaba estar allí, con ambos. «Nunca hice un picnic antes», comentó María, con la voz suave, pero llena de curiosidad. Carlos rió, dándole un ligero empujón en el hombro a María. «Bueno, entonces estás en un gran picnic para empezar», dijo él, con una sonrisa juguetona. «Y tendremos muchos más, te lo prometo». Camila, aún un poco nerviosa, intentó unirse a la conversación. «Cuando era pequeña, tu mamá y yo hacíamos picnics todo el tiempo. A Elena le encantaba traer libros y nos quedábamos leyendo a la sombra de los árboles, exactamente como estamos haciendo ahora», dijo Camila, mirando a María con una sonrisa sincera. María observó a Camila atentamente, absorbiendo cada palabra. Era raro oír a Camila hablar de Elena, y cada mención era como un fragmento del pasado que nunca conoció, pero que formaba parte de quien era. María sintió una conexión creciente, un hilo invisible que la acercaba más a su tía. «Me gusta leer», dijo María, sosteniendo su sándwich con una mano y acariciando el osito de peluche con la otra. «Creo que a mamá le gustaría leer conmigo también». Camila sintió un nudo en la garganta. Las palabras de María eran simples, pero llevaban una profundidad que la conmovía profundamente. Sabía que María buscaba una conexión, y por primera vez, Camila se sintió lista para ofrecer eso. «¿Puedo leer contigo?», sugirió Camila, tomando uno de los libros que Carlos había traído. «Si quieres, claro». María miró a Camila, pensando por un momento antes de sonreír. «Quiero», respondió María, acercándose a Camila. Camila abrió el libro, comenzando a leer suavemente mientras María se acurrucaba a su lado. Las palabras fluían lentamente, cada frase creando un puente entre el presente y el pasado, entre el arrepentimiento y la esperanza. Carlos observaba la escena con una sonrisa tranquila, sintiendo que finalmente estaban en el camino correcto. Mientras la relación entre María y Camila florecía, el proceso de adopción avanzaba con buenas noticias. Carlos recibió una llamada del abogado informándole que todos los documentos estaban en orden y que se marcaría una audiencia final para oficializar la adopción. Era el momento que todos esperaban, un paso formal que daría a María la seguridad y el hogar que tanto merecía. Carlos no podía esperar para compartir la noticia con María y Camila. Esa tarde, llegó al refugio con una enorme sonrisa en el rostro, ansioso por contar la novedad.
Encontró a María jugando en el jardín con otros niños, riendo mientras saltaba la cuerda. Al verlo, María corrió hacia él, sus ojos brillando de expectativa. «Hola, Carlos», dijo María, saltando a sus brazos. Carlos la levantó, girándola en el aire antes de ponerla de nuevo en el suelo. «Hola, pequeña. Tengo una gran noticia para ti», dijo Carlos, intentando contener su entusiasmo. «Se ha marcado la audiencia para oficializar la adopción. Eso significa que pronto estarás oficialmente bajo mi tutela». María parpadeó, absorbiendo la información. La palabra oficial sonaba como algo grande, algo definitivo. Miró a Carlos, intentando entender qué significaba eso para ella. «¿Entonces, eso quiere decir que vas a ser mi papá?», preguntó María, con una mezcla de alegría e incertidumbre. Carlos sonrió, arrodillándose para quedar a su altura. «Voy a ser tu tutor, y sí, podemos decir que seré tu papá», dijo él, sosteniendo las manos de María. «Y Camila será tu tía. Vamos a ser una familia, como siempre quisiste». María sintió una oleada de emoción. Por primera vez, su vida tenía una forma, un camino claro, un futuro. Miró a Carlos con una amplia sonrisa, y sin pensarlo dos veces, lo abrazó con fuerza. «Me gusta eso», dijo María, su voz amortiguada contra el hombro de Carlos. «Me gusta tener una familia». Camila se acercó a la cocina, donde la mesa ya estaba puesta para el desayuno. Observaba la interacción entre Carlos y María con una sonrisa suave, sintiendo un calor que no había experimentado en mucho tiempo. María había traído una luz que ella no sabía que su casa necesitaba, y ahora, ese lugar que antes parecía un monumento a su soledad se estaba convirtiendo en un hogar. «María, ¿te gustaría elegir qué vamos a hacer hoy?», preguntó Camila, tratando de involucrarse más en las actividades del día. «Quizás podamos ir al parque o visitar algún lugar especial». María pensó por un momento, mordiendo su labio mientras consideraba sus opciones. Miró a Carlos y luego a Camila, sus ojos llenos de entusiasmo. «¿Podemos ir al zoológico? Nunca he ido a uno», sugirió María, con las manos balanceándose de expectativa. Carlos y Camila intercambiaron una mirada, ambos sonriendo ante la simplicidad y el encanto de la solicitud. «El zoológico parece una gran idea», dijo Carlos, tomando las llaves del coche. «Pasaremos el día allí, y luego podemos volver a casa y hacer una cena especial. ¿Qué te parece, Camila?». Camila asintió, sintiéndose envuelta en la espontaneidad del momento. «Me parece perfecto. Tendremos un día memorable», dijo Camila, sintiéndose más ligera con cada minuto. El zoológico estaba lleno de vida y colores. Los niños corrían de un lado a otro, mientras las familias se reunían frente a las jaulas y acuarios. El sonido de las risas y los gritos de sorpresa llenaban el aire, creando una atmósfera mágica. Para María, cada paso en el zoológico era un descubrimiento. Observaba a los animales con ojos abiertos de par en par, señalando a los leones, cebras y jirafas con una emoción que contagiaba a todos a su alrededor. Carlos sostenía la mano de María mientras ella se estiraba para ver a los tigres, con los ojos brillando de una curiosidad insaciable. «Son tan grandes», exclamó María, encantada con la majestuosidad de los tigres. «Y tienen ojos que parecen mirar dentro de uno». Camila, que caminaba al lado de María y Carlos, rió suavemente. «Son increíbles, ¿verdad?», dijo Camila, mirando a los tigres con una admiración renovada. «Solía venir aquí con tu madre, María. A Elena le encantaban los animales. Creo que estaría muy feliz de verte tan emocionada». María se volvió hacia Camila, sonriendo. «Creo que ella está viendo», sí, dijo María, con la sabiduría inocente que solo un niño puede tener. «Ella siempre está con nosotros, ¿no es así?». Camila sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. La aceptación de María, su apertura hacia la nueva familia y su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas eran todo lo que Camila necesitaba para seguir adelante. «Sí, María», respondió Camila, tomando la mano de la niña. «Ella siempre está con nosotros».
Pasaron el día explorando el zoológico, alimentando a las jirafas y viendo las presentaciones de los pingüinos. María corrió, rió y saltó, su alegría irradiando a todos a su alrededor. Carlos y Camila observaban con orgullo y amor, dándose cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, estaban creando algo hermoso y significativo juntos. Al regresar a casa, el atardecer ya teñía el cielo de tonos rosados y naranjas. María se quedó dormida en el asiento trasero del coche, exhausta pero con una sonrisa satisfecha en el rostro. Carlos la llevó adentro, colocándola cuidadosamente en su nueva cama, decorada con sábanas coloridas y un edredón suave que ella misma había elegido. La cubrió suavemente, observándola dormir por un momento antes de salir de la habitación. Camila esperaba en la sala de estar, sentada en su sillón favorito. Cuando Carlos bajó las escaleras, se unió a ella, y ambos compartieron un momento de silencio, apreciando la tranquilidad de la casa. Por primera vez en años, el silencio no era pesado, sino una señal de paz. «¿Le está gustando aquí, verdad?», preguntó Camila, con una sonrisa tímida. «Sí», respondió Carlos, asintiendo. «Estás haciendo un gran trabajo, mamá. Y sé que Elena estaría orgullosa de ti». Camila miró a Carlos, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Era raro recibir elogios de su hijo, y eso la conmovió profundamente. Extendió la mano, tomándola de Carlos con firmeza. «Gracias, Carlos», dijo Camila, con la voz quebrada. «Por todo. Nunca podría haber hecho esto sin ti». Carlos sonrió, apretando la mano de su madre. «Estamos todos juntos en esto, mamá», dijo él, con una mirada cariñosa. «Y. Así será de ahora en adelante». Para celebrar el día, Camila sugirió hacer una cena especial. Carlos y ella se unieron en la cocina, algo que nunca habían hecho antes. La cocina, que antes era un espacio funcional y poco usado por Camila, ahora era un lugar de risas y experimentos culinarios. María, despertando de su siesta, corrió a ayudar, y pronto todos estaban involucrados en la preparación de la cena. Decidieron hacer una pizza casera, con María eligiendo los ingredientes y Carlos intentando, sin mucho éxito, lanzar la masa al aire como un pizzero. Camila cortaba los vegetales, riendo de los intentos desastrosos de Carlos y animando a María a probar los diferentes sabores. «Creo que podemos abrir un restaurante», bromeó Carlos, mientras una parte de la masa caía torpemente sobre su cabeza, arrancando carcajadas de María. «Yo sería la chef», exclamó María, extendiendo los brazos. «Y haría las mejores pizzas del mundo». Camila los miró, sintiendo una felicidad simple que no sabía que podía tener. Terminando de cortar los últimos trozos de pimiento, se acercó a María y Carlos, ayudándoles a esparcir la salsa y el queso sobre la masa. «Y yo me encargaría de la decoración», dijo Camila, guiñándole un ojo a María. «Para asegurarme de que todo quedara perfecto». La cena fue un éxito. Sentados a la mesa, rieron y conversaron sobre el día, compartiendo historias y sueños. Camila se sintió más conectada a María y Carlos que con cualquier otra persona. Cada risa, cada mirada, cada palabra dicha en la mesa era un recordatorio de que, a pesar de todo, habían encontrado un camino para convertirse en una familia. Después de la cena, Carlos tomó una botella de jugo y llenó 3 copas, entregando una a María y otra a Camila. Levantó su copa, proponiendo un brindis. «A nuevos comienzos», dijo Carlos, con una gran sonrisa. «A la familia y al futuro que estamos construyendo juntos». María levantó su copa, los ojos brillando con esperanza. «A la familia», repitió ella, con una sonrisa que iluminaba la sala. Camila levantó su copa también, sintiendo el corazón lleno. «A nosotros», completó Camila, mirando a María y Carlos con un orgullo que jamás imaginó sentir. Los días que siguieron estuvieron llenos de nuevas tradiciones y momentos que solidificaron el vínculo entre María, Carlos y Camila. Hacían paseos frecuentes al parque, donde María continuaba explorando la naturaleza con una curiosidad insaciable. Al inicio de cada semana, hacían una cena especial, donde cada uno podía elegir el plato y todos contribuían a la preparación.
Pequeños gestos y rutinas comenzaron a definir la nueva dinámica familiar, trayendo una sensación de normalidad y pertenencia que María nunca había experimentado. En la escuela, María se destacaba. Con el apoyo de Carlos y Camila, finalmente estaba en un ambiente seguro, donde podía aprender y crecer. Sus notas eran excelentes y sus maestros frecuentemente comentaban sobre su inteligencia y dedicación. María hacía nuevos amigos y, lentamente, su confianza crecía, permitiéndole brillar de maneras que antes eran inimaginables. Carlos, ahora en su papel de tutor y figura paterna, era incansable en su apoyo a María. Asistía a todas las reuniones escolares, ayudaba con las tareas y alentaba cada logro, grande o pequeño. Se convirtió en el pilar de María, una presencia constante que la hacía sentirse segura y amada. Camila, por su parte, continuaba creciendo en su papel de tía. Se dedicaba a hacer de su casa un verdadero hogar para María. Juntas, decoraron el cuarto de María, eligiendo colores, pósteres y muebles que reflejaban la personalidad vibrante de la niña. Camila encontró alegría en las pequeñas cosas, como ayudar a María con proyectos escolares o simplemente pasar una tarde en el sofá, leyendo juntas. Con el tiempo, las heridas del pasado comenzaron a sanar. Camila y Carlos construyeron una relación más cercana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Todavía tenían sus diferencias, pero ahora había una comprensión compartida de que la familia era la prioridad. Camila, que antes se enorgullecía de su independencia, ahora encontraba fuerza en la comunidad que estaban creando. Y para María, el futuro parecía brillante. Ya no era la niña asustada que vivía en las calles, acusada injustamente y sin esperanza. Era María, parte de una familia que la amaba incondicionalmente, una niña con sueños y un futuro lleno de posibilidades. Cada día, se sentía más conectada a Elena, sabiendo que su madre estaría orgullosa de quien se estaba convirtiendo. En el primer cumpleaños de María después de la adopción, Camila y Carlos decidieron hacer una fiesta especial. Era una celebración no solo del nacimiento de María, sino de todo el camino que habían recorrido juntos. La casa de Camila estaba llena de globos, decoraciones coloridas y el delicioso olor a pastel de chocolate, el favorito de María. Todos los amigos de María del refugio y de la escuela estaban presentes, llenando la casa de risas y voces alegres. Para María, era como un sueño. Recibía abrazos, regalos y palabras de cariño de todos a su alrededor. Carlos organizó una serie de juegos, mientras Camila supervisaba las actividades con una mirada atenta, pero siempre con una sonrisa. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, todos se reunieron alrededor de la mesa, las luces apagadas para que las velas brillaran más intensamente. María miró las velas con ojos brillantes, lista para pedir un deseo. «Pide un deseo, María», animó Carlos, sosteniendo su mano. María cerró los ojos, pensando profundamente. Cuando finalmente sopló las velas, una sonrisa iluminó su rostro. «¿Qué deseaste, María?», preguntó Camila, curiosa. María miró a Carlos y Camila, sintiéndose envuelta por el amor que ahora formaba parte de su vida. «Deseé que estemos así para siempre. Juntos, como una familia», respondió María, con una sonrisa amplia. Camila y Carlos intercambiaron una mirada, emocionados. Sabían que aún había desafíos por delante, pero también sabían que juntos podrían superar cualquier cosa. Camila abrazó a María con fuerza, mientras Carlos envolvía a las dos en un abrazo apretado. «Y así será, querida mía», dijo Carlos, con la voz llena de emoción. «Siempre». Mientras la fiesta continuaba, María se sintió en la cima del mundo. Ya no tenía dudas ni miedos. Tenía una familia, un hogar y un futuro lleno de amor y oportunidades. Y en ese momento, rodeada por todos los que la amaban, María supo, en el fondo de su corazón, que finalmente estaba donde debía estar. Y así, la vida continuó para María, Carlos y Camila. Con altos y bajos, alegrías y desafíos, pero siempre juntos, como una familia. Y eso, para María, era todo lo que importaba. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Tu apoyo es esencial para nosotros.
Y ahora, una nueva historia emocionante está apareciendo en tu pantalla.